comenzó a trabajar la comisión de credenciales. Otros dirían que comenzaron los arroz con mango, el piqui piqui, el lleva y trae, los bochinches, pero no, aquí tiene que ser a trabajar. Vamos a ver qué pasó aquí. Escuchemos. Alexandra Brenes, Yanine Prado solicitaron algunas aclaraciones sobre la metodología de la ratificación de los nombramientos. Esperemos que no sean prácticas dilatorias, pero esperemos que sean bien fundamentadas estos cuestionamientos. Esa es la idea, porque también nos vamos a dar cuenta cuando son dilatando y dilatando y dilatando. Nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Cuántos perfiles por día vamos a estar revisando? Más que nada porque ahorita tenemos 10, como lo acaba de decir el señor. Sin embargo, yo creo que estos 10 merecen la revisión debida y el tiempo debido por cada uno. También quería hacer constancia de que podríamos también basarnos en el artículo 173 del reglamento interno, donde indica que por cada designación tenemos 30 minutos para poder discutir y debatir el tema de quién va a estar dentro de esas direcciones tan importantes. Por perfil, disculpe, no lo tienen un 30 minutos. Ajá, como no, honorable diputada, los 30 minutos se le va a dar a cada diputado, ¿verdad? Por perfil, eso no ha sido obviado, se va a cumplir con ese artículo en sus 30 minutos. Lo que sí queremos es iniciar desde el día de hoy con las ratificaciones con los 10 primeros. Toda vez que estando en sesión permanente necesitamos que el país arranque y hacer las ratificaciones de acuerdo a cada uno de los perfiles que se encuentre aquí. Y si no hay objeción por parte de ninguno, que empecemos a hacer los estudios necesarios y así entonces ir llamando a estos 10 primeros tal cual se les presentaron a ustedes y a mi mano en el día de hoy y empezar con las ratificaciones, y todos tienen sus 30 minutos. Muy bien, está clarito. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me haces hacer una reacción de bochinchas y de buscando quinta pata al gato? Hasta el momento todo bien. Una diputada dijo una cosa, la presidenta de la comisión dijo otra y todo coincide. Está bien, ¿cuál es el problema? Pónganle el micrófono a Yanine Prado. La acción del orden del día fue precisamente esa, porque al no tener las carpetas con antelación, ¿cómo vamos a empezar con la ratificación de estos puestos que no hemos podido tener el tiempo prudente para poder analizarlos previamente? Honorable diputada, si vamos a sesión permanente, hacemos un receso para que ustedes estudien cada carpeta y lo vamos a citar, podemos citarlo después del mediodía para su debida ratificación cada uno. En el día de hoy ustedes han recibido las 10 primeras, serían las 10 primeras personas que vamos a ratificar después del estudio de cada uno de ustedes y tienen derecho a sus 30 minutos para su cuestionamiento, pregunta y demás de cada director nominado. Solicitamos entonces de la misma manera que mínimo sea citado para el día de mañana, porque también entendemos que así como nosotros no contábamos con las hojas de vida, mal pudieron entonces haber notificado ustedes a estas 10 personas para decirles que estuvieran aquí, previendo que entonces sí van a pretender que se ratificaran las mismas en el día de hoy sin habérsele anunciado al resto de los comisionados de esta comisión de credenciales. Entonces, a petición de ustedes, de la bancada, y solicitud de parte de ustedes que quieren que empecemos las ratificaciones del día de mañana, entramos en sesión y reanudamos el día de mañana a las 9 de la mañana aquí. Así que hacemos el receso hasta las 9 de la mañana del día de mañana para empezar con las 10 primeras ratificaciones. Ok, ¿todo bien? Dígame, presidente. ¿Cuántos perfiles por día vamos a estar revisando? Ahí está. Ratificó, ahí está el momento, todo bien. Si pudimos esperar un día, podemos esperar 2. Son nombramientos que, recordemos, hizo el gobierno de José Raúl Mulino. Sí, ese presidente que tú aplaudiste porque estuvo con Mayer Mirachi en el Día del Niño, ese presidente que tú has aplaudido porque el jueves pasado dio declaraciones importantes, ese presidente que en 20 días ha hecho más cosas que los 5 años del gobierno de la oscuridad y 5 años del gobierno del retroceso, ese mismo presidente que tú estás aplaudiendo ahora, solicitó y mandó, porque él nombró, su gobierno, él nombró a muchas personas, ¿verdad? Para diferentes instituciones y cargos en donde hay que hacer investigaciones, peritajes y un montón de cosas. Entonces, ¿quiere ver los perfiles? ¿Quiere verla? Perfecto, vamos a verlo. Pero estamos avanzando, necesitamos que el país avance.
No puede ser que tú aplaudas al presidente por una cosa, pero tú estés con los cuchillos listos y afilados. Porque acuérdate que estos nombramientos y estas ratificaciones y estas credenciales son para personas que nombró el gobierno del presidente que tú estás aplaudiendo. Un poquito como que aquí se van a ir despegando rápidamente, ¿verdad? Los que realmente quieren que este país eche para adelante o los que quieren que todo quede igual. Aquí nos vamos a ir dando cuenta, aquí los vamos a ir desmenuzando. No te preocupes, porque estas cosas no las dicen en los medios tradicionales. Y aquí tenemos un punto de vista diferente, en donde tú también tienes el protagonismo y opinas también. Así que vamos a ver si es investigación coherente o proceso dilatorio para que todo se mantenga igual como está. Hay mucha gente del gobierno de la oscuridad que todavía está trabajando y no se ha muerto, no se han ido del país. El gobierno de la oscuridad no se ha ido del todo. Y tenemos que ir sacando, excretando, eliminando, extirpando, ¿verdad? Ese poco de rémoras que tenemos aquí. Vamos a ver si se convierten en efectivamente vigilantes, cuestionando, estando pendientes de todo, fiscalizadores o dilatores y trancalo todo y para ningún lado nos movemos ni para allá ni para acá. Vamos a ver y de eso nos vamos a dar cuenta prontito. You know, bravo.